El problema de los estudios en animales es el problema de la experimentación animal. Y ha salido mucho a raíz de un laboratorio que está acusado de prácticas inadecuadas con los animales. No voy a entrar en ese caso para nada. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Alguien que se hace llamar Sin Experimentación Animal, un anónimo de Twitter, sacó un tuit en el cual acusaba, primero que nada presentaba unos macacos indonesios siendo atrapados en la selva de Indonesia, con una cosa horrorosa. Está la madre con el pequeño y le arrancan al pequeño y lo meten en una bolsa de azúcar. Se ve además que es la palabra azúcar en indonesio. Y algo que es evidentemente muy emocional. Y dicen, así se captura a los animales con los que se hacen experimentos en lugares como el CSIC. Y yo pregunté, ¿tienen pruebas de que estos son animales que se han llevado a los laboratorios del CSIC y no son parte del tráfico de animales salvajes como mascotas, comprados por narcotraficantes o por tipo de locos que compran animales salvajes como mascotas? Tienes el problema de los hipopótamos en Colombia porque eran las mascotas de Escobar. Y me dicen, son animales de laboratorio. Nunca me lo demostraron. ¿Se cree usted que la captura es diferente según el propósito de la comercialización? Yo no lo sé. Yo no tengo por qué creerme nada. Rotundamente no. Lo dices tú, demuéstramelo. En cualquier caso, estos serán vendidos en laboratorios. Demuéstramelo. Ese es el problema, que son desconocedores absolutos del sufrimiento del animal. No. El sufrimiento del animal ya lo vimos. Lo que estamos preguntándonos es si se va a utilizar para investigación, porque infringiría tantas leyes que acaba mucha gente en la cárcel. Y no los que reciben, no los que capturan a los animales, sino los que los compran para experimentación. Y digo, yo no sé si son animales de laboratorio o mascotas de narcotraficantes. Ustedes están acusando al CSIC. Es una organización científica que ha luchado muchísimo por mantener una posición clara, ética, respetable, digna y reconocida mundialmente. Los están acusando de comprar estos animales y pido las pruebas. Si no las tienen, están calumniando y espero que los demanden penalmente. Y si ven arriba, porque yo soy tonto y no lo capturé en su momento, pero este cobarde borró ese tuit, borró el tuit donde acusaba al organismo que se dedica a la ciencia en España de adquirir macacos obtenidos en capturas aterradoras en Indonesia para experimentos horrorosos que seguramente están haciendo, donde despellejan a los animales vivos. Yo creo que la causa es buena, pero la forma de manejarla es incorrecta. Yo creo, es que todos los científicos que yo conozco creen que hay que reducir al máximo la experimentación animal, reducir la incomodidad de los animales en la experimentación animal y no hacerla cuando no es absolutamente necesaria, y hacerla con la menor cantidad de animales necesarios para tener un resultado científicamente válido, etcétera, etcétera. Todo esto voy a hablar ahora. Es decir, los biólogos que yo conozco, los investigadores en biomedicina que yo conozco, no son sádicos que maten gatitos, no son remedos de asesinos en serie. Son gente que tiene una empatía enorme por los animales de laboratorio. Pero el trabajo de estas personas es mostrarlos como verdaderos monstruos. Y entonces, si tú buscas experimentación animal en Google, aparecen un montón de fotografías aterradoras que no sabes ni siquiera si son laboratorios, o no sabes ni siquiera si han sido creadas, como PETA creó, un sujeto de Alex Pacheco, un operativo de PETA, creó unas fotografías falsas de unos monos, precisamente unos macacos como los indonesios, en Silver Springs en 1981, causando un escándalo enorme, acusando de que se estaban maltratando a los animales, cuando las fotografías que tomó, él estaba torturando a los animales para que pareciera que la investigación que se llevaba a cabo era poco ética. Aquí hay dos asuntos a dictaminar. Primero, si es necesaria la experimentación animal. Y segundo, si cuando se hace adecuadamente. Personas como este anónimo dicen que no es necesaria. Y punto. No pueden demostrar que no es necesaria porque hay un cuerpo enorme de estudios que te dicen que es necesaria la investigación animal en ciertos casos.
que no es posible todavía prescindir de la investigación animal. Y que en casos como los de la veterinaria, por ejemplo, de la medicina veterinaria, pues es muy difícil no experimentar con los animales a los que vas a beneficiar con tu experimentación veterinaria, ¿no? Vamos, parece de lo más obvio. Pero la realidad es que sí es necesaria y no se puede discutir y no hay forma de demostrar que se está haciendo por maldad o por desidia o por crueldad. Se hace cuando es necesaria. Hay comités, entonces lo que tenemos que admitir es, bueno, si es necesaria, cuándo es necesaria y cómo se hace cuando es necesaria. Bien, hay comités éticos de experimentación animal en todas las instituciones científicas y universidades españolas y de muchos países, y donde no los hay deben instaurarse. Hay una directiva europea ya de 1986, del 24 de noviembre, sobre el trato a los animales de laboratorio. Y eso ha sido retomado por la legislación española 3 veces, en 1989 me parece, en 2005 y en 2011 todavía se actualizó la legislación. Se dice, se utilizará siempre que sea posible, en lugar de un procedimiento, método o estrategia de ensayo, científicamente satisfactorios que no conlleven la utilización de animales vivos. Si lo puedes hacer en células, si lo puedes hacer con simulaciones por ordenador, si lo puedes hacer de otro modo, siempre se preferirá eso a la experimentación en animales. El número de animales utilizados se reducirá al mínimo siempre que ello no comprometa los objetivos del proyecto y las actividades como la cría, el alojamiento y los cuidados se refinarán tanto como sea posible para eliminar o reducir al mínimo cualquier posible dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero a los animales. Estos son los 3 principios que se llaman reemplazo, reemplazar a los animales siempre que se puede, reducción, reducir al mínimo el número de animales con el que trabajas, y refinamiento. Refinar los métodos tanto de experimentación como de conservación de los animales para que sufran lo menos posible. Esto es la ley, y es una ley europea retomada por España, diciendo cómo se debe alojar a los animales, cómo se debe criar a los animales, quiénes pueden o no hacer experimentos con animales. No se puede hacer, y aquí hay claramente la ley española dice, no podrán llevarse a cabo experimentos con animales capturados en la naturaleza, a menos que los experimentos con otros animales no sean suficientes para los objetivos del experimento. Y estos, ¿qué procedimientos puedes hacer? Bueno, los que sean para la prevención, profilaxis, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, mala salud u otras anomalías o sus efectos en seres humanos, animales o plantas, la evaluación, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en los seres humanos, los animales o las plantas, que es lo que digo, no solo la investigación para la medicina humana, sino también para la medicina veterinaria. Está perfectamente legislado el uso de especies amenazadas, la prohibición de utilizar primates que son nuestros más cercanos parientes, gorila, chimpancé, bonobo y orangután. Está legislado. Todo está previsto porque allí han participado científicos que saben lo que es la experimentación animal, a diferencia de estas personas que no tienen idea. Entonces, entre la legislación europea y la legislación española, tenemos los mecanismos necesarios para denunciar a quien falla, denunciar a quien hace sufrir a los animales, denunciar a quien experimenta incorrectamente. Pero eso no es lo que quieren, como hablábamos la semana pasada, lo que quieren es prohibirlo. Lo que quieren es prohibición. Y realmente me molesta muchísimo la idea porque en este momento, por ejemplo, las vacunas fueron probadas en animales, todas. Por supuesto que fue necesario probarlas en animales. Porque hay cosas que no vas a usar niños, no vas a usar personas. Y hay que tratar de evitarlo, pero presentar la investigación en animales como un acto de crueldad, de salvajismo, de barbarie, de odio incluso a los animales, es de una bajeza increíble que no lo justifica, por supuesto, la bondad, la nobleza de la causa, ¿no? España tiene un comité español para la protección de los animales utilizados con fines científicos. Y este comité se reúne y analiza lo que se está haciendo con los animales. Y cada universidad, cada institución de investigación tiene un comité de ética en la investigación. Estoy mostrándole a la Universidad de Oviedo, que es la de aquí de Asturias, pero toda institución tiene un comité ético que para autorizarte, pregúntale a un biólogo, para autorizarte una experimentación en animales,
tienes que justificarlo por todos los modos. ¿Cuántos animales necesitas? ¿Por qué no lo puedes hacer con menos? ¿Y por qué necesitas ese y no otro animal? Y no lo podrías hacer en tejidos de cultivo de tejidos, no lo podrías hacer en cajas de Petri, no lo podrías hacer de otra manera. ¿Y cómo vas a tratar esos animales? ¿Y qué va a pasar cuando terminen? Tienen que sacrificarse porque no sé, porque quedan dañados o pueden sobrevivir. Está prohibido experimentar 2 veces en el mismo individuo, por ejemplo. La legislación es muy amplia. Fingir que la legislación no existe y que cada quien hace lo que le sale del bolo es una bajeza infinita. Me van a decir, pero es que hay veces que las leyes no se respetan. Sí, pero esto es como decir que pues, el asesinato está prohibido, pero hay asesinatos. Y esto quiere decir que entonces debemos prescindir de las leyes contra el asesinato porque desafortunadamente no logran evitar los asesinatos. No. Pero en la mayoría de los casos, si uno se acerca a la comunidad científica, sabe que se están cumpliendo las reglas necesarias para que las investigaciones se hagan con los más estrictos niveles éticos que sea posible. Y utilizar demagógicamente el dolor de los animales para acusar a instituciones científicas, para acusar a la gente que salva vidas de ser psicópatas de la peor calaña, me parece una bajeza enorme. Y eso lo empezó a hacer PETA y lo siguen haciendo grupos como estos, anónimos, silenciosos, que nunca dan la cara y que están denigrando el trabajo de gente que no tiene ninguna culpa de ninguna de las cosas que se le achacan. Y el que la tenga se le puede y se le debe denunciar y se le debe detener.